sido la presentación oficial de la F175. Espérate que cambie la música. Aquí estamos. Ha sido la presentación oficial, como digo, de la F175, la presentación oficial de la temporada 2025, donde por fin hemos visto las decoraciones y los colores de los monoplazas. No hemos visto los monoplazas reales en la mayoría de los casos. Ha habido algunos que sí, ha habido otros que no, y luego sí que es cierto que Ferrari nos ha sacado un pequeño teaser. Pero en general lo que hemos visto es simplemente los colores oficiales con los que las 10 escuderías de Fórmula 1 de la temporada 2025 van a correr. El evento se ha celebrado en el O2 Arena de Londres, ha durado unas 2 horas aproximadamente, y los equipos han ido desfilando desde el último en constructores, es decir, Sauber, hasta el primero en constructores, es decir, el equipo McLaren. El equipo Sauber ha revelado esta decoración. Estos son los colores con los que Gabriel Bortoleto y con los que Nico Hülkenberg van a correr en la temporada 2025 de Fórmula 1. Sinceramente, a simple vista, el coche es bonito, sí. Es un coche con una decoración bastante continuista respecto al año pasado. De hecho, si queréis, lo que puedo hacer es enseñaros una fotografía de cómo fue el Sauber en la presentación de la temporada 2024 para que veáis que, bueno, pues realmente la cosa no ha cambiado demasiado. Hay un poquito más de negro en la parte en la parte trasera. Este es el coche, como digo, de este año, y este de aquí es el coche del año pasado. Han metido aquí un poquito más de verde. Aquí el coche de este año es más negro. Es verdad que el morro del año pasado estaba completamente en fibra de carbono vista, pero este año lo han pintado completamente de verde. Han salido Nico Hülkenberg, ha salido Gabriel Bortoleto también, como digo, compañeros de equipo que se hacían algunas bromitas en rueda de prensa antes del evento, diciendo Bortoleto que tenía muchas cosas bonitas que decir de su compañero de equipo, y Hülkenberg pidiéndole más. Y esta, como digo, ha sido la primera de las presentaciones. También hemos visto a Mattia Binotto, el jefe del equipo de forma oficial en esta temporada, y os dejo con esta imagen, como digo, del monoplaza de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. El siguiente que ha aparecido ha sido el equipo Williams, y esta es la decoración de Carlos Sainz y de Alex Albon para esta temporada. No hay demasiada ingeniería, no hay demasiado cambio respecto al año pasado, sigue siendo el color base azul que hemos visto del Williams. No sé si por los focos o porque hay un pequeño degradado, me da la sensación de que el morro este año es algo más oscuro que el año pasado. Esto es una foto de una maqueta, no es el coche que se presentó en Silverstone, así que no han traído el monoplaza de esta temporada, pero podemos unir las piezas. Ya hemos visto el coche y tenemos aquí ahora también la decoración. ¿Y qué es lo más importante? Evidentemente, Atlassian que se une como patrocinador principal. Komatsu y MyProtein siguen todavía en su mismo sitio. Me gusta que al menos en esta maqueta, no sé si luego en el coche completo seguirá siendo así durante el año, han pintado esta zona de aquí completamente de azul, y creo que el aguas bajas del pontón también lo han pintado de azul. De nuevo, hay que ver si han controlado el peso y si luego en la pretemporada vamos a ver el coche con esta pintura tan azul en esta zona. Da la sensación de que aquí también hay una pequeña flecha, no sé si es por la iluminación o porque de verdad aquí ha habido un pequeño cambio. Yo creo que es la iluminación, porque el logo de Gulf está también un pelín ahí en sol y sombra, pero es una decoración, como digo, muy continuista respecto al año pasado. Os pongo aquí el ejemplo de cómo era el Williams de la temporada 2024. Más azul, aquí había 2 tonos y en este año solamente ha habido un tono en el coche, pero aparte de eso no veo demasiados cambios. Sobre todo, lo más importante, eso sí, es la incursión de Atlassian como patrocinador principal. Ha hablado Alex Albon, ha hablado Carlos Sainz, y ambos evidentemente han demostrado pues sus ganas de empezar la temporada y han dicho que están muy emocionados de cara a este año 2025. El siguiente equipo que se ha presentado ha sido Racing Bulls, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Para mí, de toda la presentación, de todo el evento, de todo este año, Racing Bulls tiene el coche más bonito. No te digo de largo, pero para mí sin duda es el monoplaza más bonito de este año. Completamente blanco, haciendo, salvo por una pequeña franja azul al final, haciendo las fantasías de todos aquellos que nos enamoramos de la decoración del RB21 en el Gran Premio de Turquía. Han copiado un poquito el esquema de Mercedes utilizando, bueno, el logo de alguna forma del equipo, ¿no? O el patrón de Red Bull del Toro para hacer la transición, el degradado entre el blanco y el azul. Y el coche es precioso, chicos. Es el coche más bonito de la parrilla. El logo de Red Bull descubrimos en aquel Gran Premio de Turquía, que queda increíble con el fondo blanco. El año pasado ya era bonito porque tenía esa parte doradita, esa parte plateadita del Visa en el pontón y demás.
Para mí este año se han superado. Claramente el Racing Bulls es el coche más bonito. Isaac Hadjar y Yuki Tsunoda son sus pilotos, ambos con muchísimas ganas. Ambos dijeron que evidentemente pues es el coche más bonito. Esta es la decoración del año pasado, para que nos hagamos una idea. Esto es lo que tenían en el año 2024 y esto es lo que tienen esta temporada. Claramente para mí ha habido un paso adelante. Siguen con el patrocinio de Cash App, siguen con Visa, HRC, pequeñito aquí. Honda sigue aportando los motores. Vuelvo a repetir, esto es una maqueta, no es siquiera la evolución última del coche del año pasado, así que tendremos que esperar a los test de Bahrein para ver el coche de Racing Bulls. Adelantamos un poquito más en el tiempo, nos vamos al equipo Haas. Ya habíamos visto el Filming Day en Silverstone, la decoración oficial, y aquí, pues, en toda su gloria en este evento del F1.75. Más color blanco. Supongo que porque tienen el peso un pelín mejor controlado. Hemos visto en el evento de la Fórmula 1 que esto era vinilo. Hemos visto luego unas fotos fuera en la que eso no era vinilo, era fibra de carbono vista. Y me temo que todas estas partes negras van a ser fibra de carbono vista también. Monoplaza maqueta. Estos pontones me parece que son demasiado grandes. Siguen teniendo, eso sí, el underbite. Aunque tenemos también aquí el morro largo que le habíamos presupuesto al coche que habíamos visto en la presentación de Silverstone. Pero yo creo que esto... quizá es una maqueta. Eso sí, los cambios técnicos respecto al monoplaza del año pasado pues son muy pequeñitos, es difícil ver la diferencia, pero yo diría que esto es una maqueta. Oliver Berman y Esteban Ocon, los pilotos elegidos para el equipo Haas en esta nueva era, el segundo año de Ayao Komatsu en Fórmula 1. Hablaba Ayao Komatsu y decía 10 años ya desde la primera vez que el equipo Haas compitió en Fórmula 1, en aquel año 2016 con 10 temporadas, aquel año 2016 con Román Grosjean y con Esteban Gutiérrez. Mucho ha cambiado el equipo desde entonces, pero Jim Haas de alguna forma sigue apostando dinero por esto, sigue diciendo que le merece la pena, y Haas este año, que ha tenido la peor presentación, eso sí que es cierto, el coche ha salido en una especie de rumba ahí medio dando vueltas, que ha presentado un monoplaza bien, monoplaza bonito, que pues sigue la tradición de Haas de un año tener los pontones blancos, un año tener los pontones negros. El coche del 22 era blanco, el coche del 23 era más blanco todavía, el coche del 24 era muy negro y el coche del 25 recupera un poquito más el color blanco. Más detalles del monoplaza, mucha presencia de Toyota Gazoo Racing, los monos son negros en Haas, por ejemplo, y ojo, porque lo ha contado Cristóbal Rosalain en directo, en Fiorano, en Maranello, en la fábrica de Ferrari, donde sabéis que hay una base remota de Haas, el día en el que se enteraron de la estrecha colaboración que iban a empezar a tener en Toyota y Haas, levantaron un muro. Porque Toyota no entra solamente como patrocinador, es un socio técnico, quiere espiar, ojalá, para entrar de lleno en la Fórmula 1. Siguiente equipo que ha presentado sus colores ha sido Alpine. Y yo he de decir que a mí me ha sorprendido para bien. Han utilizado los dos colores principales, el azul y el rosa. Ha sido muy interesante ver la potencia que ha tenido el logo de Eni en la parte alta del monoplaza. Ya sabéis, Eni, que es uno de los patrocinadores principales del equipo este año. BWT sigue siendo el patrocinador principal, sigue siendo BWT Alpine F1. Estas son algunas fotos que hemos visto en el estudio de la Fórmula 1. Luego también hemos visto más fotos de estudio del equipo Alpine. Algunas pequeñas novedades técnicas que quizás se pueden dejar intuir en el monoplaza, aunque vamos a tener que ver más fotos en mejor resolución para acabar de determinar si esto de aquí es una continuación del coche del año pasado o si tiene todavía más mejoras, si es el coche con el que van a estar en los test. Han utilizado el esquema de Mercedes, que a mí no me acaba de molar, eso de hacer el morro completamente de un color y el resto del coche de otro, pero aún así yo me voy a descarar ante vosotros. El patrocinio de Eni, que me recuerda mucho a la Fórmula 1 de antaño, y el logo de BWT, rosa, con el contraste que pega contra el azul, igual que el logo de Alpine, lo compro. Sinceramente, lo compro, y sé que hay mucha gente que en el chat está diciendo, si cambiaran el logo de BWT en el pontón sería mejor todavía. A mí me parece que le queda bastante bien. Momento, no sé si culmen, pero uno de los momentos importantes, el AMR 25, ¿cómo va a ser? Pues estos son los colores del coche de Fernando Alonso y Lance Stroll para esta temporada, y han utilizado el truco de Ferrari de 2023 para ahorrarse un poquito de peso. Esto lo han pintado de color negro, ya os digo yo que va a ser fibra de carbono vista. Pontón negro, yo creo que es la mayor novedad en la decoración del Aston Martin. Ya digo, esto lo han pintado de negro, pero va a ser fibra de carbono. Este es el monoplaza del año pasado, así que no intentemos mirar aquí cosas técnicas, porque este coche va a rodar por primera vez el próximo domingo 24. Aquí lo vamos a ver en directo en el canal de Twitch de soymotor.com. Pero el monoplaza que trae
pues algunos elementos interesantes en la decoración. Por ejemplo, el número lo han pintado con el mismo fluorescente con el que están estos endplates de la rueda delantera. También estas franjas tan características del Aston. Este es el fluorescente que siempre han utilizado, incluso también en resistencia. A lo pintado de verde, que mola bastante. Y sí que es cierto, esto se había anunciado hace poquito, que tenemos un cambio en la tobera, en la toma de admisión del coche. Madden se añade como nuevo patrocinador y viene con el color blanco. Igual que Ineos, por ejemplo, pintaba de color rojo esta zona, Duracell pone su pila en el Williams, pues Madden, que es una empresa de explotación minera de Arabia Saudí, pone este loguito de aquí en el Aston Martin. A ver, me parece que el del año pasado era más bonito, me parece que el del 23 era todavía más bonito. Aún así, con este color, con el British Racing Green, yo creo que no puedes fallar. No está de los primeros para mí, pero, oye, es un coche interesante en cuanto a decoración. Muy, muy importante qué es lo que vamos a ver en la presentación del monoplaza. Entramos en la segunda mitad de la parrilla, hemos visto los 5 primeros equipos, vamos ya con la segunda parte. Mercedes ha presentado la decoración para su monoplaza de este año, el primero de Kimi Antonelli y el primero de George Russell como compañero de Antonelli, el primero de la época sin Lewis Hamilton y sin embargo sigue manteniendo uno de los grandes símbolos de Hamilton dentro de Mercedes, que fue pintar el coche completamente de negro en aquel año 2020 en honor de las protestas por el Black Lives Matter. Siguen con el coche completamente, o sea, no completamente negro, tiene una parte de plata, pero el coche es muy negro, muy fibra de carbono vista. Estas estrellas de aquí no estaban el año pasado, me han recordado, os voy a recordar ahora la decoración de Mercedes el año pasado, me ha recordado un poquito a el monoplaza de 2019, las estrellas el año pasado tenían esta disposición, poquito más grande, este año yo creo que lo han cambiado, son más pequeñitas, están más distribuidas sobre la cubierta motor, ya digo, muy parecido a el coche de 2019 en este sentido, aunque ese coche era plateado, y como muy bien estáis diciendo en el chat, pues una de las grandes novedades de la decoración es que si miramos en la parte alta de la toma de admisión, está pintada de plata, pero no de rojo. Ineos, sigue Ineos, y han confirmado esta mañana la colaboración que se mantiene entre Ineos y Mercedes, recordemos, 33% del accionariado del equipo pertenece a Ineos, el otro 33 a Daimler, el otro 33 a Toto Wolff. Aquí lo vemos en el endplate delantero, pero no está en una posición de privilegio. No sé si eso implica que se ha dado un pequeño paso atrás. Por lo demás, el coche muy parecido en decoración al monoplaza del año pasado. Ya digo, el gris plata habitual en el morro y el resto del coche de color gris. Han aparecido Kimi Antonelli y ha aparecido George Russell también. Ha sido interesante porque hemos tenido ruedas de prensa durante la mañana y a Russell se le ha preguntado, y mucho, por su relación con Max Verstappen, si han hablado este invierno y cómo afronta esta temporada 2025 en la que, ojo, Russell puede ser campeón del mundo. Él tiene un coche a priori para poder hacerlo y yo el año pasado le vi las manos para poder hacerlo. Decía Russell sobre Verstappen, no hemos hablado todavía, no hay ningún tipo de preocupación respecto a él o su estilo de conducción o cualquier cosa que haya ocurrido el año pasado, porque lo que quiero es centrarme en mí mismo. Luego ha pegado el palo, dijo Russell. Obviamente las cosas se han ido un poco fuera de la línea al final del año pasado y yo dejé muy claro que no iba a pasar por ese aro, que no iba a tomarlo. Pero ahora es 2025 y estoy completamente concentrado en mi trabajo y el trabajo es ganar. Así que no voy a cambiar ni mi enfoque luchando con él o luchando con cualquier otro piloto. El objetivo es el mismo. Y Andrea Kimi Antonelli, muy emocionado, como ya nos dijo a nosotros en entrevista, lo tenéis publicado en este canal de YouTube, por arrancar su primera temporada en Fórmula 1. Red Bull, la presentación de 10, la decoración, no quiero decir de 0, pero la misma decoración de siempre para el equipo Red Bull. Han aparecido Liam Lawson y Max Verstappen por primera vez. Max Verstappen, que ha aparecido con calcetines, Lawson, que ha aparecido sin calcetines, y el coche de Red Bull pues es exactamente igual al monoplaza del año pasado. Estas son algunas fotos en alta resolución del coche. Está bonito, sí, porque, oye, no puedes fallar con este coche, pero, bueno, ya está. No quiero criticar a Red Bull, igual que Ferrari decimos siempre, oye, qué bonito Ferrari, es el rojo, guay, pero se me queda un pelín sosa. Me parece que en algún momento le podrían dar una vuelta de tuerca a la decoración. Cosas interesantes, sin embargo, que hemos visto en la librea, en los colores de Red Bull para 2025. Esto no es el coche. Evidentemente, la falta de los sponsors que traía Checo Pérez. El año pasado teníamos a Telmex, teníamos a Telcel, teníamos a Claro.
No están, lo podéis ver, estaba Telmex y Telcel en el alerón trasero, no lo tenemos este año, más presencia aquí de Heineken 00, que es patrocinador de Max Verstappen. Y luego otra, no está Bybit, que era una empresa de criptomonedas, y en lugar de Bybit aparece Gate.io, exactamente en el mismo lugar, lo cual me hace pensar que quizá pues aporta un dinero similar a lo que aportaba Bybit, pero no está ese patrocinio, tampoco evidentemente lo tenemos en el alerón delantero. Y se suma OnePassword, que es una empresa de seguridad cibernética que se anunció hace muy poquitos días y que corona esa parte del cockpit. Lo dicho, declaraciones interesantes por parte de Verstappen y de Lawson, ninguna en el estadio, cuando han salido a la presentación, porque ha hablado un rato Christian Horner, ha metido un vídeo de 7 minutos y luego ha aparecido el coche y ya está. Pero ha dicho Max Verstappen sobre este año y sobre George Russell: sinceramente, no tengo ningún tipo de intención de mantener el cabreo en febrero. Estoy todavía disfrutando mi tiempo en la Fórmula 1 y simplemente me estoy preparando para la temporada, así que honestamente no tengo nada que decir sobre esa materia. Esquivaba cualquier tipo de polémica Max Verstappen. Ferrari. Ferrari ha hecho esto con su coche. Es muy parecida a la decoración al año pasado, evidentemente de color rojo. Ha perdido la franja amarilla y blanca que tenía, y en su lugar el equipo Ferrari lo que ha hecho ha sido meter esta franja de color blanco para acomodar el patrocinio, que yo creo que tiene que haber subido sustancialmente de dinero, de HP. Para mucha gente esto es una desgracia absoluta. Yo le iba a dar un voto de confianza a Ferrari. Si en lugar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en la caja de comentarios de YouTube, si en lugar Ferrari de haber tirado esta franja hasta aquí abajo, hubieran tirado la franja hasta donde está Unicredit y hubieran llevado el blanco hacia atrás, habríamos tenido un homenaje a la decoración de Michael Schumacher en 2004, preciosa. No lo han hecho, porque eso era tabaco y está prohibidísimo siquiera asomarte a un tipo de patrocinio que recuerde a algo con el tabaco y el pasado de la Fórmula 1. Así que no lo han querido hacer. El color es un poquito diferente. Se hablaba de un rojo más intenso o de un rojo más, más valiente por parte de Ferrari. No lo veo ahí exactamente, pero sí que es un rojo un pelín diferente. Aún así, yo os voy a decir una cosa. Creo que es uno de estos coches que cuanto más lo veas, más te va a gustar. Es disruptivo. Y eso dentro de un equipo como Ferrari me mola. Y creo que también es una demostración de que estamos en una nueva era por parte de Lewis Hamilton. Lo que hemos visto en la presentación de Ferrari en el O2 Arena ha sido una maqueta del año pasado. Pero luego Ferrari ha mostrado un render. Ferrari ha mostrado su monoplaza para la temporada 2025, el coche real. Y estas son las fotos en alta resolución de ese render. Vamos a hacer un pequeño, muy breve análisis técnico y vamos ya con el equipo McLaren, que es el último que ha presentado el coche. Ya os digo que ha sido exactamente igual. Pero el equipo Ferrari lo que ha mostrado es una continuación bastante agresiva del coche del año pasado. Decía Fred Vasseur que el 99,9% de las piezas era nuevo. No me lo acabo de creer yo tampoco. Pero sí que tenemos algunas novedades interesantes. Por ejemplo, me voy a ir a la cubierta motor porque veis aquí, vamos a ir de la parte trasera a la parte delantera, veis aquí que tiene unas aperturas de refrigeración que yo creo que lo que están haciendo es dejar espacio para que esta branquia sea más pequeña, para que haya menos branquias aquí y sobre todo para que la entrada de los pontones sea un pelín más exigua, no demasiado, pero un poquito más. Esta es una de las grandes novedades, así a simple vista, del monoplaza de 2025. La principal, para mí, el cambio en el esquema de suspensiones. Esto sí que se sabía, Ferrari lo había anunciado y hoy lo hemos visto. Pull rod. Ya no tienen el triángulo normal, sino que este brazo oblicuo hace un triángulo invertido y por tanto tenemos un esquema de suspensión en el Ferrari que copia el del equipo Red Bull, por ejemplo, copia también el de McLaren. Es más difícil para hacer setup, pero da más beneficios aerodinámicos porque deja toda esta parte de aquí muchísimo más limpia para que el flujo de aire pueda pasar por debajo del pontón. Me podría poner a analizar el fondo plano, el suelo, lo hemos visto rápidamente con Raúl Molina Recio, pero hay mezcla de cosas del año pasado, de este año, y evidentemente se están escondiendo, porque es una de las claves del rendimiento del coche y no lo van a enseñar. Halo de color rojo, muy bonito, morro corto, no han optado por un cambio de filosofía en el morro como el equipo Haas, por ejemplo, que ha ido con un morro largo. De hecho, yo diría que esto es el morro de 2024 o muy parecido, pero en rasgos generales, en líneas generales, esas son las novedades, como digo, del Ferrari de esta temporada. Y para coronarlo, los campeones del mundo, el equipo McLaren, que ha hecho músculo durante la presentación, ha mostrado varios coches campeones del mundo y luego ha desvelado la decoración, no el monoplaza, sino la decoración de su MCL 39, que es así.
es el coche del año pasado, básicamente. Han añadido... Me ha sorprendido bastante. Han añadido esta parte plata en la parte delantera del alerón, que bueno, lo diferencia bastante del coche de 2024, pero aparte de eso, muchísima fibra de carbono vista en esta parte alta. Esto me parece que ni siquiera es la actualización post-Miami, o sea, han traído un coche bastante antiguo y es el mismo coche. Es la misma decoración, son exactamente los mismos colores, entonces... Salvo por este azulito aquí, que está el de Allwyn, que es una empresa relacionada con las apuestas y un bingo online, que tiñe un pelín más el coche en esta zona respecto al año pasado, yo sigo viendo aquí muchísimo negro que va a ser fibra de carbono vista. Por supuestísimo que sí. Y además de todo esto, no hay más novedades. Ya está. OKX como patrocinador, Velo, Richard Mille, Chrome está aquí, Allwyn lo tenemos en esta parte de arriba, pero básicamente lo que estáis diciendo en el chat, un equipo que gana no se toca. Esas son, como digo, las premisas con las que McLaren arranca esta temporada. Lando Norris, que tiene ganas de luchar por todo, decía Lando Norris en rueda de prensa antes del evento que ya no solamente estaba luchando contra Verstappen, sino que también tenía que luchar contra el chico que había a su derecha, y ese hombre es Oscar Piastri, que creo que tiene que dar un paso adelante en este año. Se acabó, aquí están las decoraciones, nos quedan todavía presentaciones durante esta semana, pero ya todo huele al inicio del año. Recordad, la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, por fin, coche y decoración se unen, los vemos en pista con los test de la pretemporada 2025 de Fórmula 1.